Perdón. Buenos días, bienvenidos a la presente emisión de debates y análisis de actualidad. Hoy es martes 3 de febrero del año 2026, 3 de marzo del año 2026, y estamos con Cristian Cartagena. Cristian, muy buenos días. Buenos días, Augusto. Buenos días, Paula, en el apoyo técnico a la audiencia. Que sea un buen día. Muchas gracias. Vamos a continuar hablando acerca de lo que se debate hoy en el mundo, y es acerca de la intervención de Estados Unidos e Israel a Irán y las consecuencias que esto ha traído, la dimisión o la muerte de la primera autoridad, el Ayatollah Khamenei, y también de todo lo que ha implicado esta guerra para el mundo hasta ahora. Eh, Vamos a continuar con este análisis. Gratamente vi la intervención ayer del profesor Alfredo Jalife, profesor de la UNAM de México, un experto en geopolítica, y coincidía con muchos de los aspectos que tratamos en la mañana, en las primeras horas de la mañana de ayer, en los análisis, como por ejemplo la necesidad del martirio, del mártir, pero también dijo algo muy importante, y es que Irán ya saca a Estados Unidos del área, y del área sobre todo del petróleo, y pone a China. Lo, lo, lo aseguró categóricamente este analista internacional. Entonces, Cristian, vamos a continuar con todo lo que se ha venido hablando acerca de este conflicto, las pérdidas tan enormes que ha sufrido el ejército de Estados Unidos y bueno, Hmm. otros aspectos que vamos a abordar cuando llegue ahora también el profesor Oscar Lara. Sí, Augusto. Alfredo ha tenido análisis muy acertados que de pronto a veces no se entienden en un primer momento. Alfredo ha hecho advertencia hace muchos años de el tamaño, por ejemplo, del capital financiero que a pesar de todo sigue mandando. Y a pesar de que en ese momento la información todavía es confusa, ¿no? No se puede uno hacer un balance de muertos, pues, o un balance de daños y pérdidas, porque, pues, todas las ciudades que se atacaron sobre Irán, toda la frontera con Occidente es mucha la destrucción, muy grande, digamos, la intervención, pero también todos los ataques que hizo Irán, creo que ha atacado ya 27 puntos al día de hoy, y Ujú. dentro de esos 27 puntos efectivamente hizo retroceder la aviación y la Marina Americana. Sí parece que le dio al portaaviones, pero también parece que no lo hundió. El portaaviones simplemente se replegó y en general las fuerzas norteamericanas, las tropas norteamericanas se están replegando, se están yendo, pero eso no es indicador. Inclusive Trump habló ya de ir a negociar de una manera pues un poco ya irresponsable. Ya Mm. Irán dice que no va a negociar y pues creo que en este punto no vale la pena ninguna negociación. No porque no pueda traer la paz, sino porque las negociaciones no están hechas en este momento para hacer la paz. Están hechas simplemente para confundir y volver a seguir la provocación de la guerra, que es lo que ha demostrado Israel y Estados Unidos en los últimos 2 años. Y además porque desde la guerra de los 12 días de junio del año pasado, Irán ya venía en un ciclo de diálogos con Estados Unidos, y fue precisamente Estados Unidos quien rompió este diálogo con la agresión que hiciera el sábado en las primeras horas. Se habla de unas pérdidas de Estados Unidos, 560 soldados terroristas. Esta fuente debe ser de la parte de Irán. Sí. 8 generales del SECON, 12 aviones F-35, 8 aviones F-22, 14 bases militares destruidas, destrucción del radar más caro del mundo en Qatar, 5 ST-8B, destrucción y desaparición del portaaviones Abraham Lincoln, valorizado en 12 mil millones de dólares, y 1.12 mil millones de dólares en embajadas destruidas. Más o menos, pues es un listado Costoso. de pérdidas para Estados Unidos hasta ahora, ¿no? Sí, hay que ver también el cuerpo diplomático, también le ha tocado vivir pues las protestas de la gente, ¿no? Pero se desataron otros conflictos. Quizá no estamos. Llegó el profe. ¿Me puede dar, Profesor, profe? bienvenido. Bienvenido. Hacemos acá un Buenos días. paréntesis para saludar al profesor. Sí, quizá no sea en este momento pues un balance definitivo, como lo decía, pero pues ya se ven como unos alcances. No, no podemos hablar de una tercera guerra mundial, pero sí hay una guerra regional, porque ya no solamente está abierto el frente, sino que se están tratando de abrir otros frentes ahí alrededor
de la misma hegemonía, digamos, occidental sobre el mundo islámico, que eso es lo que está en discusión. Y pues lo que tú anotabas, Augusto, el petróleo de China. Ujú. Fundamentalmente el abastecimiento de petróleo viene de Irán hacia China, pero eso no se va a poder romper, eso no se ha roto. Irán demostró una fuerza militar considerable, creo yo. De hecho, parte de la negociación que se rompió desde el año pasado era que Irán entregara básicamente o no siguiera su carrera de armamento, misiles y drones, pero esa negociación no lo va a hacer nadie realista en este mundo. Dígame usted qué incentivos, Augusto, puede tener una potencia emergente para no desarrollar armas nucleares frente a una situación como estas, para ser realistas. Bueno, ya hay expertos asegurando que Estados Unidos no ataca a países que tengan armas de destrucción Exacto. masiva. Sin embargo, siempre se ha dicho que Irán las tiene. Profesor Oscar Lara, bienvenido. Reciba un saludo Gracias, muy cordial. buen día para todos, para la mesa. Gracias. Bueno, profe, le decía ahora a Cristian que de manera muy satisfactoria, pues yo he venido siguiendo los análisis de Alfredo Jalife Rame. Él es profesor de la Universidad UNAM y uno de los mayores expertos en geopolítica a nivel mundial. Y coincidía con los análisis tempranos que hacía ayer en la mañana, sobre todo lo relacionado con lo que usted dijo de la necesidad del mártir, del martirio del ayatolá. Pero también dijo algo muy importante y es que ya Estados Unidos se sacude Irán se sacude de Estados Unidos porque lo saca del mercado del petróleo y pone a China. Dijo ayer Alfredo Jalife en una interacción que tuvo desde la Universidad UNAM en las horas de la tarde. Y otras cosas que también analizamos acá y que es necesario abordarlas porque el mundo pues está muy pendiente de todo lo que sucede allí en el Medio Oriente y de todas las reacciones que pueda tener el mundo alrededor de esta inicialmente agresión de Israel y Estados Unidos contra Irán. Sí, indiscutiblemente que desde la perspectiva de los dos bloques, y hablemos de dos bloques, hablemos del bloque de los BRICS y el bloque occidental, tendrá que darse una recomposición de las economías. Es decir, ya lo que estamos viendo es un equilibrio de poderes, ¿sí? Y ese equilibrio de poderes pues tiene que definirse sobre cosas tan importantes como el caso del componente energético petrolero, como es el caso del componente tecnológico, como es el caso del componente del modelo productivo, ¿sí? Y eso pues supone necesariamente que cada uno de los dos bloques va a sacar el mejor partido. Y en este caso, pues la guerra es el factor medidor, ¿sí? Es el termómetro para ver cuál es el pulso entre los dos sectores. Ahora, ¿esto qué hace? Esto hace pues que el asunto ¿sí? Popularmente decimos se salió de madre, ¿sí? Se salió del modelo, ¿sí? La verdad es que Israel y los Estados Unidos y la misma Europa, yo creo, pues que pensaban que iba a ser una guerra, una confrontación fácil. La verdad es que va en largo aliento, solamente en el sector de los países árabes y musulmanes, pues hay siete escenarios abiertos, ¿sí? Los Estados Unidos han sufrido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Han estado afectados en 27 Ujú. eh, Puntos. bases estratégicas. Están comprometiendo a más de 50.000 soldados y marines, ¿sí? La verdad es que ni siquiera pueden sobrevivir en las bases que otrora pues eran como referente importante y están escondidos en hoteles y por eso pues el objetivo fundamental de los misiles iraníes son precisamente las cadenas hoteleras de todos estos países. Y claro, hay un error gravísimo, un país que no se había metido, que era Inglaterra. Yo creo que se arrepentirá en 2 días, ¿sí? Inglaterra puso a disposición de los Estados Unidos y el imperio sionista sus bases militares. Es decir, lo que vamos a encontrar es una cantidad de objetivos. Ahora, y creo pues que el espectro de la guerra es muy complejo, ¿sí?
Hezbollah tiene la mejor disposición y la mayor capacidad que se ha venido configurando después de las guerras anteriores. El caso, por ejemplo, de las milicias populares de Irak, el Ujú. caso, por ejemplo, de la misma Libia, ¿sí? Que eran pues sectores que estaban marginados de todo el proceso geopolítico precisamente por sus crisis internas, ¿sí? Y eso muestra que el espectro es especialmente particular. Yo no diría que estamos pues a puertas de una tercera guerra mundial, ¿sí? Yo creo que todavía falta mucho en términos de deterioro económico, ¿sí? Falta. Y eso pues es un medidor importante en últimas, pues porque el patrón de las guerras lo determina fundamentalmente la economía. Profesor, si uno rememora, disculpe, Cristian, lo que pasó en junio del año pasado con la guerra de los 12 días, en donde eh, lo que recibió Israel fue una lluvia de misiles y el derrumbamiento de aquella tesis de que tenían el domo de hierro y que no pasaba nada. Ahí hubo una lección grande para Israel y para Estados Unidos y cómo es que no prevén eso, ¿cierto? Sí, yo creo que no hay una mirada en estas cosas de largo plazo, sino como simplemente de ir generando condiciones para pues, quemar los activos que implica la guerra. De todas maneras, es un negocio muy grande, demasiado grande, inclusive tiene tentáculos ya en todas las editoriales, los medios de comunicación, como los grandes inversionistas de la guerra también son dueños de editoriales y de periódicos. Y ahí pues pienso una cosa que de todas maneras me llama la atención y a mediano plazo, profe, quisiera analizarla porque hay una tendencia entre Japón y Alemania hoy al rearme, que no estaba vista ni Prevista. avisorada después de Ujú. la Segunda Guerra. Nadie se imaginaba eso. Hoy Japón y Alemania invierten grandes recursos en volver a rearmarse, es decir, están preparándose, aprestándose para realmente una disuasión mayor. Y pareciera que la carrera armamentista no se detiene. Al contrario, se sofistica. Hoy la ONU integra un nuevo grupo que es el de armas no convencionales, básicamente automáticas no tripuladas. Y eso que hay que empezar a regular nuevas armas. China ya tiene casi que nuevos contingentes de robots que son capaces de hacer asalto, o sea, de utilizar rifles de asalto. Entonces hay una preparación tecnológica y armamentista como para una confrontación, a pesar de que no se dé, pero cada vez escala más. Yo pienso que el escenario de Palestina fue el escenario de medirle un poquito el aceite a Europa y al mundo, que estaba dispuesto a hacer, porque si se comete un genocidio en las narices de Europa, la ilustrada Europa, y nadie es capaz de responder, entonces cualquier intervención militar es legítima y va a pasar impune. Y creo que eso es lo que se intentó en Irán. No se dimensionó la fuerza, no se dimensionó quizá también la capacidad de China de intervenir en la guerra porque está metiendo armas, a pesar de que no está metiendo, digamos, sus propias tropas. Sí está, le reveló, por ejemplo, dónde estaban ubicadas las bases y los radares a Irán y con eso logró romper ese domo de Israel y ya está bombardeando desde estas últimas 2 noches Tel Aviv con total tranquilidad. O sea, están cayendo casi todas pues casi no, pero sí muchas ojivas, ya no es algo que se pueda proteger militarmente, les ha tocado desocupar y abandonar la ciudad. Entonces, estamos realmente ante una capacidad militar que no se preveía, pero también hay un rearme y una tendencia. ¿Cuál es entonces ese escenario? Porque sí pareciera que el mundo sí se quiere preparar para una tercera guerra mundial. También para anotar ahí el presidente de Burkina Faso, Ujú. Sudán y demás, todos le dieron la espalda a los Emiratos Árabes, ¿sí? Y se alinearon y inclusive Traoré dice de frente hay dos bloques, nosotros ya sabemos cuál es nuestro bloque, es decir, abiertamente sabe que se está configurando una situación de guerra. Sí, perdona, Pues, siga, siga, profe. sí, sí, no, ahí salen una cantidad de variantes del análisis supremamente interesantes y complejos, ¿sí? El primero, pues, es que mientras pues uno hace olímpicamente un inventario de los avances en materia tecnológica,
parecería que dejáramos de lado el tema de los costos, ¿sí? Y eso sí es muy grave, en últimas, pues, porque, pues sí, uno encuentra que el pueblo iraní es capaz de producir una cantidad de misiles, pero son misiles que están casi en unos precios ridículos, entre 30 y $50.000 frente a un Patriot, frente a un misil, pues, que podría costar solamente el aparato $30 millones. Entonces, eso muestra que los grandes costos, ¿sí? ¿Quién los va a financiar? ¿Sí? Entonces, la generación de excedentes tiene una serie de variables muy complejas. Primero, pues lógicamente, los excedentes que se pueden suscitar a partir de la sobreproducción económica, los excedentes que se puedan generar a partir, pues, del desgaste financiero que se está presentando ya en muchas partes del mundo, y claro, la relación que eso tiene, pues, con el impacto en la cotidianidad de la gente, que está asociada fundamentalmente al precio del petróleo. En este momento, pues, parece que el Brent amanece a $130 eso es escandaloso. Ahora, si nosotros lo miramos en precios de mercado, si lo vemos en precios de verduras, de leche, de transporte público, ¿cierto? De colegio de los niños y una cantidad de cosas, El impacto es el enorme. impacto es brutal, el impacto es enorme. Entonces, pues sí, sí. Se inició la guerra sería el patrimonio de los magnates, ¿sí? Y hasta ahí no habría ningún problema. Era una guerra, pues, ahí entre un pobre y un rico, ¿sí? Es una guerra de clases entre Irán, ¿cierto? Un marginal, ¿sí? Que no tiene tecnología, que no tenía desarrollo científico, que no tiene capacidad de acceso, pues, a las grandes ligas de la producción tecnológica, y resulta que no es así, ¿sí? La verdad es que la plataforma, ¿sí? La plataforma productiva que está demostrando Irán no es la de China, no es la de los socios hindúes, no es la de Rusia, es una plataforma propia. Ahora, por supuesto que es un escenario que él puede entrar a comercializar con otras grandes ligas, como el caso de China, de la India, de Pakistán, que también está metido ahí, ¿cierto? El caso de Rusia, para que muestren también su fuerza, porque en últimas ustedes saben que en esas vitrinas comerciales lo que se muestran, pues, es cada uno su capacidad muscular, y eso es lo que se está haciendo ahí. Pero no podemos desechar que Inan tiene su propia plataforma, su propia estructura, y es una estructura que se ha venido cocinando durante mucho tiempo. Al parecer, el Ejecutivo toma decisiones por encima del Congreso de la República en Estados Unidos. Ahora tendría que venir un control también sobre todas estas consecuencias que ha tomado por la iniciativa o por la decisión que habría tomado el fin de semana Donald Trump. Se espera pues la reacción y también la reacción del pueblo. El pueblo de Estados Unidos pues ha condenado enérgicamente todas estas acciones guerreristas, todos estos hechos que van contra la paz, porque en últimas ellos sufren las consecuencias. Ellos en este momento están en una incertidumbre de que en cualquier momento, en cualquier parte de su territorio puede haber un atentado que ellos llaman terrorista. Ayer hubo un tiroteo, 18 personas heridas, 3 personas asesinadas. Estados Unidos ha empezado a denominar este tipo de cosas terrorismo doméstico hace unos años, los académicos norteamericanos. Y a veces le queda a uno la sensación de que es un poco lo que hizo la OTAN en los años 70. Contrató grupos paramilitares, atacó Europa, sembró el terror para vender la seguridad. Y a mí me queda la sensación de que se va a jugar un poquito de eso en Estados Unidos, ante el desprestigio que tiene una guerra internacional innecesaria, aunque en este momento seguramente muchos sectores de Norteamérica lo están viendo como necesario en términos económicos, pero no el pueblo norteamericano. No el pueblo. Pues va a atacar al pueblo, para que el pueblo diga, sí, necesitamos protegernos de un yihadista,
necesitamos protegernos de un terrorista. Buscar el enemigo común. Buscar otra vez un enemigo común, exactamente. Yo creo que ahí va a tener una incidencia importante América Latina si sabe jugar. Pues, primero por el liderazgo que tiene en este momento, o la mirada que tienen el pueblo norteamericano sobre América Latina. Hay muchas relaciones hoy día, digamos, entre movimientos sociales directas. Ellos están mirando qué está pasando acá. Si nosotros tenemos un gran liderazgo, creo que estarían un poquito más en la posición de levantarse frente a su gobierno también, pero no es clara. La posición de América Latina en ese momento no es clara, a pesar pues, de que ya hay unas insinuaciones de rechazo, pero no es clara en el sentido propiamente de alineación política, como si lo hace África. Se está alineando y está diciendo, si hay guerra nos vamos con estos y los otros se van con aquellos, pero creo que eso es importante en un escenario estratégico, no ser tan tibio frente a una guerra. O sea, sí hay que alinearse, sí hay que decir, creo que América Latina no tiene otra que tratar de jugar a contener pues escenarios de intervención en su territorio, pero no favorecer el eje de la OTAN. Sería muy responsable en este momento favorecer el eje de la OTAN. Pero hay muchos incentivos para que lo haga, inclusive Colombia. O sea, no estamos a favor, no estamos en una condición muy favorable para los BRICS en nuestro continente. No sé cómo ven ustedes ese escenario, por ejemplo, de la participación de América Latina allí. Sí, perdona. Bien pueda, profe. Sí, yo creo que el escenario social es muy débil, no se ha mostrado o se ha mostrado de manera un poco carencial en Europa, en los Estados Unidos y en América Latina. El, la preocupación que planteabas anteriormente, pues es evidente. En última, la vuelta, pues, a la reconformación del antiguo neonazi de la Segunda Guerra Mundial y que se vuelve a recomponer con países como Italia, con países como Alemania y con países como Japón. Ahora, eso está amarrado a una serie de supuestos que están operando desde hace 10 o 15 años y es la nueva derecha, la derechización y la fascistización del mundo, ¿sí? Ahora, en América Latina, pues, hay un control especial de todas esas tendencias guerreristas, de todo ese keynesianismo militar que se está imponiendo como un patrón fundamental de salvación para la economía occidental, ¿sí? Y que tiene que ver un poco pues con cosas tan fácticas como que el riesgo y el deterioro que tiene Israel como país, ¿sí? Israel está perdiendo la guerra y eso no es arbitrario decirlo y irlo informando. Y eso supuso que ese riesgo haya sido evaluado por ellos mismos y que se haya orientado pues a construir escenarios de salvación en el caso de Argentina y en el caso de Chile. ¿Sí? El acuerdo pues con estos dos países que es tan importante y con la nueva derecha latinoamericana que es tan fuerte, porque en últimas la hegemonía israelí es más que la hegemonía norteamericana en América Latina. Habría que ver los contactos pues con esos nuevos propuestas y proyectos neonazi que se están dando en el caso colombiano y que no hemos analizado, pero que tienen una serie de ribetes bien, bien, bien complejos. Entonces yo creo que de ese modelo pues que se construyó en la década del 40 y que dio origen pues a la expansión, a la expulsión y a la dominación del pueblo palestino y a la construcción de la estructura sionista en el Asia Menor, está relacionado fundamentalmente con que ese modelo se pensaba soportar sobre un supuesto. Israel, el país más seguro del mundo, Israel, el país al cual no lo tocaría, ¿sí? El más leve mosquito, ¿cierto? Y eso, la verdad es que se está viniendo abajo. No es el cuento solamente pues de si se venció el escudo de hierro y cosas de esas. No, ¿sí? Primero el dolor del famoso escudo de hierro son los costos, ¿sí? Los costos que eso generaron. Estamos hablando pues de quiebras casi cercanas a 300.000 millones de dólares, ¿sí? Y eso supone pues que misiles, pues hechizos
¿sí? De 4 o 5 mil dólares sean capaces pues de romper, ¿sí? Y de Sean ser bien capaces de direccionados. romper la plataforma militar más grande que se había construido en la historia tecnológica de la humanidad. Entonces eso me parece. Ahora, va a haber una huida. Está dándose una huida de capitales en Israel y eso lo marcan ellos mismos. ¿Sí? Hay una fuga de capitales importantísimos, ¿cierto? Hay una fuga de capitales en los Estados Unidos. ¿Para dónde está yendo esa plata? ¿Va para los paraísos fiscales controlados por ellos mismos o va para otro lado? Eso me parece muy, muy, muy importante. Y habría que mirar también muy de cerca el caso de América Latina, sobre todo pues en esos dos enclaves que están presentando, es decir, Argentina, Chile y no sé qué otro país habría que pensar en Centroamérica, ¿sí? Perú. Los niños de Salvador, qué es lo que quieren, ¿sí? Y que a qué le están jugando. Sí, yo creo que lo que hizo Estados Unidos acá en la región fue alinear, tratar de alinear, incluso incidiendo en las elecciones de Ecuador, tratando de alinear, incluso sacando a Maduro del poder, porque si no hubiese sido así, yo creo que sería otra realidad la que estuviésemos viviendo en estos momentos en la actualidad, ¿cierto? Con relación a lo que, a esta agresión que está pasando, porque es que desde Hugo Chávez siempre hubo ese acercamiento entre Irán y Venezuela, esa colaboración. Lo mismo que con Cuba, lo mismo que con otros países. Entonces, todo esto que se abonó a Estados Unidos en los últimos meses, pues era como para ir como soportando un poco la reacción de algunos países de América Latina, de esta región, con relación a esta agresión a Irán. Y si hay una agresión a Cuba, ahí cambia el escenario en América Latina fundamentalmente, porque bueno, Venezuela era la única plataforma continental que podía dispararle al Pentágono. Yo no creo que Cuba vaya a cometer ese error, pero cualquier excusa van a buscar. ¿Qué es lo que pienso? Sí, efectivamente hay un repliegue. No vivíamos un escenario así desde la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que no podamos hablar de una tercera. Creo que Europa no, inclusive los académicos, ya en los años 80 y 90 se estaban burlando de las teorías clásicas, porque para ellos ya la guerra era otra cosa y ya la guerra entre estados no existía y tome. Llega el siglo XXI y les pone una guerra entre estados en su propio territorio, que es Ucrania, Rusia, y ahí se les cae todo ese discurso liberal que había triunfado de parte de lo que todavía sobrevive el hegelianismo de derecha, porque Fukuyama es eso, es un hegelianismo de derecha que todavía Cuando hablaban sobrevive. del fin de la historia. Ajá, exacto, y es un pensamiento liberal que nos ha acompañado desde la modernidad. Yo pienso que aquí hay raíces modernas. Antes, estamos hablando de 1490, esta realidad europea no era la que es hoy, es decir, hablábamos de una cantidad grande de estados y ciudades, y hoy en día hablamos en cambio de unos pocos estados muy potentes, muy alineados, pero no con los intereses de sus poblaciones. Entonces tampoco podemos cantar victoria que este ya es el sistema acabado, porque las poblaciones pueden No, llegar a fragmentar eso. La guerra de Vietnam mostró que Estados Unidos, por más potencia que sea, su pueblo al final es capaz de frenarle sus intenciones cuando se para duro. En ese momento no está pasando. En ese momento la gente está, digamos, sorprendida, la información es confusa. Hay unas campañas previas en redes sociales dispuestas para tapar esta información. Todo ese tema de los Terian y todo eso se viene dando. Lo mismo pasó con Venezuela, había unas informaciones previas confusas y de repente, ¡pum!, un ataque militar. Y ese alineamiento entre la tecnología y la confrontación militar sin tanta tropa muestra que ese tecnofeudalismo está realmente viendo en problemas su poder a futuro, está atacando de manera preventiva, pero no tiene la capacidad militar real, está desconociendo la fuerza humana de una población y piensan que una guerra se gana solamente con tecnología y las guerras se ganan con política, con tecnología y con economía. Y a propósito, profesor y Cristian, también profe, ¿qué pasa con Twitter? Twitter pues es Silencio. una fuente de expresiones de todo el mundo, casi democráticas, pero no hay nada, como que han cortado todo lo que será relacionado con esto que pasa en Irán. Ayer analizábamos eso, ¿cierto? Que Twitter pues no está mostrando ninguna información y es que es una fuente primaria. Hoy, por ejemplo, surgen otros portales, otras redes sociales o plataformas que nos están mostrando algo, pero es que Twitter sí, total, ahora X,
cortó totalmente con toda la información que se Augusto, yo no me pude informar por Twitter ayer y hoy. Me ha tocado ir directamente a las cadenas en inglés de Al Jazeera, inclusive las occidentales, de la BBC, la Sí. ABC, la Fox no la veo porque ya es demasiado hígado. Hay que tener mucho hígado para escuchar eso, pero sí Hispan TV, RT. la RT, y es desde ahí que nos hemos tenido que volver a Y está informar. cada vez más fortalecido Infobae, que es la Infobae. derecha. Ajá. Exacto. Pero ya no nos podemos informar de las redes sociales a través de estos fenómenos. Nos tapan la realidad global y Twitter, cuando es comprado por este señor Elon Musk, Sí. justamente cambia el algoritmo para que nos quedemos como en pequeños segmentos de población y usted afín con sus intereses, pero cegado al mundo. Y eso es lo que se están convirtiendo en las redes sociales. Entonces a la gente le va a tocar volver a salir de las redes y volver a ir a los medios de comunicación. Volver a las fuentes tradicionales, profesor. ¿Qué problema de la democracia cuando la democracia no permite acceso a la democracia y entonces pues el sionismo decide llevarse su medio para otra parte? Seguramente es. lo va a llevar, Moser lo llevará para Marte. Ya llevamos la primera hora de información, de análisis. Vamos a unos mensajes y ya regresamos a debates y análisis de actualidad. Que tu vida sea más fácil. Te presentamos la nueva app Confenalco Quindío. Descárgala buscando Confenalco Quindío en las tiendas de Apple y Android o encuentra los enlaces directos en nuestra página web. Ingresar es fácil y seguro. Escribe tu número de documento. Recibirás un código en tu correo registrado. Cópialo, pégalo en la app y listo. Ya dentro podrás consultar la cuota monetaria de tus beneficiarios, actualizar tus datos personales, acceder a la tienda virtual y descargar tus certificados al instante. Descarga hoy la app Confenalco Quindío, tu caja en tu bolsillo. Tenemos una semana llena de actividades positivas. Agéndate con Confenalco Quindío. Descubre la programación que tenemos para ti. Lunes 16 de febrero, día del afiliado en tus droguerías Confenalco, hasta un 30% de descuento en referencias seleccionadas. Paga con tu crédito subsidio, pide a domicilio. Participa este 19 de febrero en la Feria de Vivienda de Confenalco Quindío. Aprovecha este espacio para resolver tus dudas y acercarte al sueño de tener tu propio hogar. En el mes de San Valentín, escápate con tu pareja al Hotel Barranquero Soledad. Disfruta de una velada increíble. Conoce más en nuestro WhatsApp. La Biblioteca Confenalco inicia el año con una nueva exposición, Color, Gesto y Realismo del artista Silvio Porcionato. Déjate sorprender por esta maravillosa propuesta a partir del 20 de febrero. Si tienes mascotas, este lugar te va a encantar. Acá encuentras de todo, comida premium, snacks deliciosos, juguetes, correas, camas y más. Aquí también encuentras productos de higiene y accesorios hermosos para consentirlos como se merecen. Y un plus que te va a ahorrar tiempo. Aquí también tenemos corresponsal de Bancolombia para que aproveches y hagas tus pagos y tus retiros sin tener que ir al banco. Así que si quieres calidad y variedad en un solo lugar, tienes que venir a la Casa del Encanto que te va a fascinar. Y lo mejor, siempre encuentras opciones para tu peludito. Estamos ubicados en la calle 14, número 1536. Escríbenos o ven para que te ayudemos con lo mejor para tu peludito. Análisis y debates de actualidad por proyectaraxm.com y voy a leer unos apartes de la declaración del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ellos dicen, después de decir Dios Todopoderoso aceptó esta gran alma luchadora y el hijo puro de Lady Fátima, la paz sea con ella como su líder, el comandante de los fieles, Ali, la paz sea con él en el bendito mes de Ramadán y le concedió la bendición del martirio. Hemos perdido a un gran líder y lo lamentamos, que fue único en su época en pureza de alma, fuerza de fe, prudencia en los asuntos, coraje contra los arrogantes y yihad en el camino de Alá. El martirio a manos de los terroristas y verdugos más malvados de la humanidad y la humanidad es una señal de la justicia de este gran líder y la aceptación de sus servicios sinceros. El martirio en el camino del Islam y la gran Irán es una señal de victoria y acercamiento al objetivo. Sin embargo, con el martirio y la migración a Dios del imam Khamenei,
Que Dios lo bendiga, su camino y conducta no se detendrán y continuarán con poder y gloria. Este martirio hará que nuestra nación esté más decidida a continuar el camino luminoso del querido Imán Khamenei. El acto criminal y terrorista de los gobiernos malvados de América y el régimen sionista es una clara violación de los principios religiosos, éticos, legales y consuetudinarios. Por lo tanto, la mano de la venganza de la nación iraní para un castigo severo, decisivo y lamentable de los asesinos del imán del Ummah no dejará su cuello. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las Fuerzas Armadas de la República Islámica y el Gran Bashir Popular continuarán con fuerza el camino de su líder para defender el precioso legado de este gran líder y se mantendrán firmes contra las conspiraciones internas y externas y la lección punitiva para los agresores contra la patria islámica. Aparece el martirio, profesor, del martirio hablamos ayer. Y también habló Alfredo Jalife en las horas de la tarde. Sí. ¿Querías decir algo? Sí. A ver, aquí hay una cosa importante que va más allá, pues, ahí del martirologio. Y es precisamente los contenidos culturales, sociológicos, antropológicos y políticos que ello suscita. Indiscutiblemente que el tema de lo popular, ¿sí? Y de las culturas populares, como se inició en alguna época, pues en la década del 70, del 80, los estudios acerca de las nuevas modalidades en el capitalismo, ¿sí? Todo eso que García Canclini llamaba las culturas híbridas. Esa dinámica de las culturas híbridas hoy tienen una vigencia absoluta, ¿sí? La reaparición de Camilo Torres, ¿sí? En la Universidad Nacional por este mes, me parece que tiene un valor importantísimo en términos símbolo semánticos, en términos semióticos, analíticos, en términos políticos. Hay que volver a estudiar las culturas populares, ¿sí? Y por supuesto, las culturas populares que van más allá, pues, de cualquier formulación sociopolítica, como el caso, por ejemplo, de las culturas populares en Oriente o las culturas populares en Occidente. Ahora, y detrás de eso, pues, tiene una plena vigencia en últimas, pues, porque no creemos que el problema sea eminentemente religioso, como lo plantea Israel, que sea eminentemente religioso, como lo plantea Trump y las sectas norteamericanas, o lo plantean minorías, pues, ahí fundamentalistas aquí en nuestro propio país. Pero cuando aparece... el problema está centrado fundamentalmente en una confrontación de clase. ¿Sí? Y la confrontación de clase está centrada en que Irán es un pueblo agredido, un pueblo. Detrás de su líder está toda una movilización. ¿Cómo es posible? ¿Cómo uno puede entender que bajo la lluvia de misiles miles y miles y miles y miles de musulmanes estén llorando y acompañando a su líder? Eso no cabe dentro de una lógica política partidista. Eso supone otras lógicas de carácter político. Entonces, eso me parece, pues, muy necesario evaluar. Y cuando se habla de religión, se habla de miedo. Y es el miedo el que están imponiendo ahora a los pueblos. Es un miedo, es una incertidumbre, porque hoy los medios de comunicación abiertamente, desde las primeras horas, hablan de que llegó la Tercera Guerra Mundial. Pero con los análisis responsables que hacemos, aún no se puede hablar prematuramente de Tercera Guerra Mundial. Charles Tilly, un sociólogo muy connotado en estos temas, plantea una tesis muy contundente. Y él dice, siglo XX tiene más guerras que siglo XIX, siglo XIX tiene más guerras que siglo XVIII, siglo XVIII tiene más guerras que siglo XVII. Y eso quiere decir que cada vez son más las guerras, la cantidad de confrontaciones. Siglo XX tuvo 70 guerras más que el siglo XIX, por ejemplo. Y no es poco, porque es casi un crecimiento del 30%. Y más muertos. Eso es entendible por el crecimiento poblacional, ¿sí? Pero también son guerras más fatales, ¿sí? Generan muchos muertos, aunque sean menos sanguinarias, menos sediciosas. Pero cada vez hay más guerras. Entonces, ahí hay una realidad de la que no podemos escapar, hay una tendencia histórica decadente de la modernidad. Yo pienso que esto, tanto que se habla de crisis civilizatoria, crisis
ecológica, crisis climática, efectivamente una crisis de la modernidad, porque lo que estamos viendo aquí es resurgir atavismos modernos. Yo no pienso que aquí haya un tema religioso profundo en el sentido de que cuando usted ha visto, Augusto, profesor Lara, discúlpeme si lo ignoro, un satanismo popular. No existe un satanismo popular en términos de religiosidad popular, lo que existe son unas élites que hacen un cultismo satánico y de pronto hay adeptos alrededor de la filosofía, curiosos, pero no existen tradiciones populares de religiosidad satánica como si existen tradiciones populares de religiosidad cristiana, judaica, islámica, ¿cierto? Entonces no estamos ante un problema de religiosidad, estamos ante un problema de clase, ante una religiosidad popular en contra de una religiosidad satánica de las élites, ¿cierto? Que quizá tenga que ver con cosas que hemos hablado en este lugar y es la lujuria del poder. Te lleva ya a un lugar en el que no crees en nada, impones tu propio rito y ese rito lo quieres llevar inclusive como regla. Entonces hay otro fallo aquí que no solamente religioso. Yo siento que falla no solamente la diplomacia, sino creo que el profesor lo decía ayer, el profe Oscar, falla la sociedad basada en reglas. Entonces no hay reglas ya. El orden mundial es un orden de intereses. No es ni siquiera un orden de principios, tampoco como pudo haberlo sido, digamos, previo a un orden moderno, que eran al menos unos principios diversos alrededor del mundo romano, por fuera de él, ¿cierto? Había unos principios que ordenaban las sociedades, ahora no se ordenan por principios, se ordenaban por reglas en la modernidad, pero eso está fallando. Y ahora solo se ordenan para ser realistas, y no quiero decir que ese sea el deber ser, solo por intereses. Entonces, de fondo tampoco hay, si hay un problema civilizatorio, esta es la oportunidad que tienen los pueblos del mundo para que emerja una civilización. Y yo siento que allí sí fallamos si nos quedamos en la discusión meramente religiosa, porque no hay un universal. Si no buscamos un principio universal, que el evolucionismo no logró estatuir a nivel global, se volvió un problema meramente occidental y de las academias. Pero no hay un evolucionismo popular hoy día. Entonces pareciera que ese no es el camino, a pesar de que tiene ciertas evidencias, pero sí hacen falta categorías de orden universal. No existe una concepción antropocéntrica universal, sino que es el humano islam, es el humano musulmán, perdón, es el humano cristiano, es el humano budista, pero no hay una concepción global de la humanidad. A mí eso me parece peligroso. Y en la pérdida esa o la tendencia de esa desinstitucionalización, pues la pregunta sería, ¿y qué sucede con lo jurídico? ¿Y qué sucede con el derecho? En últimas, pues porque el derecho que impuso, que logró imponer la modernidad, fue el derecho kelseniano, fue el derecho positivo, fue el derecho, ¿cierto? Aún el mismo derecho constituyente, ¿cierto? Que fue el que creó unos prototipos de Estado Nacional, ¿sí? Pero, ¿qué sucede en este momento? Entonces, miremos en términos de alternativismo, miremos unas alternativas de recomposición de la institucionalidad a partir de todas estas modalidades, de pensamiento, ¿sí? El Islam no necesita derecho positivo, ¿sí? Por Bagdad, por las escuelas de aquella época no pasó el espíritu kelseniano, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas muestran que si ellos tienen sus propios códigos, que son códigos de conducta, que son códigos de moral, que son códigos de ordenamiento desde todo lo básico primario de la constitución y de la producción social humana, la verdad es que estamos frente a una renovación, es decir, una pérdida de la modernidad y un trasplante de una posmodernidad que tiene una serie de connotaciones bien importantes, ¿no? La emergencia, por ejemplo, y la fortaleza del pensamiento y de las culturas indígenas aquí en América Latina. Es decir, ¿será que el constitucionalismo y el derecho positivo y la quiebra de las cortes y la quiebra de todos esos estructuras inteligentes que prácticamente daban orientación a la institucionalidad de estos países pueda ser sustituidas por mamas o por profesores de la Via Yala? ¿Sí? ¿Será que eso va a ser así? Que es suficiente pensar,
¿sí? Con que las tres grandes normas que puede construir la nacionalidad es no mentir, no ser flojo, no robar. No matar. No solamente eso, no, depende porque no matar a quién es, eso hacia dónde va dirigido. ¿Sí? Ujú. Eso está, Ese principio nunca ha podido ser universal en nunca ninguna pudo ser religión. universal, Es nunca difícil, pudo, sí. eso fue un principio religioso, Mm. ¿sí? Bueno, pero entonces podríamos, ante la crisis que nos demuestra la guerra, es un retroceso y un fracaso de las instituciones, del llamado progreso, ¿no? De las instituciones Positiva. modernas, de las Sí. instituciones liberales. Y entonces pensamos que un salvamento sería la Universidad Misak del Cauca, donde se imparte un conocimiento ancestral, un conocimiento de unos principios, de unos valores Claro. humanos, ¿sí? Por encima de estas investigaciones, por encima de la tecnología, por encima de tanta miseria que nos han metido con los grandes avances tecnológicos, porque quedan reducidos a nada. Con la guerra quedan reducidos a nada, como que esos posibles avances se retroceden. Y encontramos que esos organismos que fueron creados para salvaguardar la vida, los derechos, no valen nada hoy, porque son burlados o porque cortan con el derecho internacional. Entonces es también una fuga y una forma de burlar el derecho. El derecho ya es un fracaso porque no se hace uso de la norma ni de las legislaciones que puedan amparar el beneficio de las comunidades, ¿cierto? Entonces, ya pues entrando en conclusión con este tema, seguiremos analizando los pormenores de lo que pasa en este conflicto. Ahora me surgía a mí una pregunta. ¿Japón de qué lado estará? Él toma partido por cuál bloque. No sé. La condición entre Japón, Taiwán y China está neutralizada con un acuerdo muy transaccional entre Estados Unidos y China. Pero sabemos que De Japón, negocios. de territorio también. O sea, se le dejó un paso al sur a China, que lo reclamaba en un principio Japón, pero también vemos que Japón se está armando, ya no va a depender del ejército norteamericano, eso le da una cierta autonomía, pero todavía no la tiene, todavía depende de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Porque yo lo que estoy viendo, Y profesor, hoy China le advirtió a Estados Unidos que si es- le daba armas a Taiwán, rompía la posible relación que tendrían este mes porque tienen un encuentro. y esto puede estar fortaleciendo los BRICS, profesor. Por supuesto que sí. Ahora, de Japón, pues ahí hay una valoración en cierta manera simpática, y es que el Japón ha sido siempre un referente de la autonomía. Un referente de la autonomía, es decir, sobre Japón no ha sido contaminado por nadie. Él ha sido capaz de asimilar la pictografía china, fue capaz de asimilar los códigos hindúes, fue capaz de asimilar los espaguetis italianos, fue capaz de asimilar la relojería alemana. Ellos han sido capaces de asimilar, ¿cierto? Pero no depender. Entonces, eso me parece. Ahora, yo creo que esa deuda Japón la ha venido masticando, asimilando, depurando en los últimos 40 años, ¿sí? Desde la crisis de la deuda, y cuando la crisis de la deuda obliga a que los Estados Unidos tengan una concesión especial con ellos acerca de su modelo de endeudamiento. Entonces, en esa época, desde esa época, estamos hablando pues de los problemas del 60, de esa época a hoy, Japón no se ha sacado esa astilla que tiene clavada en el pie, y no le ha permitido una plena y magnífica autonomía. Ahora, las posibilidades del actual escenario, del novísimo escenario tecnológico que se está viendo, en donde los grandes países del mundo están mostrando la fuerza en materia de tecnología, el Japón la puede mostrar. El Japón es capaz de tener Ahora, no tiene todos los referentes y todos los elementos y todos los instrumentos, pero va en esa perspectiva. Digo, si esa es la guerra de los otros, también puede ser la guerra mía. Bien, y lo que usted hablaba de la tradición de Irán, muy parecido, muy similar a Japón, porque usted dice,
en su análisis de ayer que esto se venía preparando hace unos 45 años, que Irán se venía preparando hace 45 años para eso. Eso quiere decir que hay unas innovaciones allí importantes, pero a nivel también cultural ha pesado una cultura de la importancia de luchar por su territorio y por su autonomía. Volvemos al tema de la modernidad. A ver si la modernidad fue capaz de construir civilizaciones y culturas a la talla de los pueblos. ¿Sí? El único que pudo hacer eso, construir una modernidad a su talla, fueron los árabes, que la construyeron. La gran modernidad fue la que se construyó en el Emirato Español, ¿cierto? Allí fue la primera modernidad, allí fue la primera transformación cultural europea, y eso el profesor Dussel lo plantea muy bien. Cristian, Yo creo que hay un referente diferente en este escenario frente al 45, y es que la humanidad está un poquito más llena de esperanza, porque ha visto una experiencia mucho más grande de alternativas. Es decir, en el 45, por ejemplo, todavía vemos en la teoría crítica, en la sociología, en la antropología, un pesimismo grande de que la razón fracasó, el progreso fracasó, de que toda la modernidad en sí misma, el proyecto ya había fracasado, porque el proyecto modernista justamente había fracasado. Pero hoy en día creo que hay una cantidad de referentes universales continuamente diversos, porque son diversos, que es el ejemplo que ustedes ponen de las autonomías indígenas. Ya estamos dejando atrás un poco la idea conservadora del buen vivir, porque era muy conservadora a pesar de que venía de nuestros pueblos. Era una idea realmente aristotélica, no era una idea propiamente originaria de los pueblos, sino que eran las representaciones con las que la colonia había visto los valores de nuestros pueblos indígenas. Entonces, hay una experiencia universal que estos pueblos no han logrado explotar. Sigue siendo localizada, pero el MISAC piensa es el mundo, el NASA piensa el mundo. Él no está pensando aquí la Pachamama del NASA, él está pensando el planeta. Esos universales son los que creo que deberían confluir en una nueva comprensión, y creo que en ese punto sí gana el materialismo de Rickert frente a lo que fue el espiritualismo de Dilthey. Y es, profe, la realidad es única, pero es un continuo heterogéneo. Entonces el universal que tenga que surgir tiene que ser un continuo diverso de estos distintos universales. Sí, indiscutiblemente que el problema de la apertura hacia adentro, que nunca hemos hecho, hay que promoverla. Me preocupa, por ejemplo, que las disyuntivas que tiene el discurso de Petro frente a algunos temas que son universales, cuando se trata de la construcción de un orden universal, se queda corto, ¿cierto? Y eres capaz de recular aquí en el escenario interno y soportar, ¿cierto?, el desarrollo político a partir de muy buenos logros dentro del componente interno. Pero Petro, me gustaría escucharlo acerca del problema de Irán. ¿Sí? A mí también. Acerca del problema de Cuba, del problema de judío, Venezuela, del problema de Cuba, de sí. Cuba, del problema de Venezuela. Ahora, y si Colombia y Venezuela son tan gemelos y tan siameses como se ha dicho siempre, pues me preocuparía pues que la posición de Petro fuera similar a la de la señora, a la presidenta Delcy Rodríguez, ¿no? En últimas, que son absolutamente dependientes de Norteamérica. Sí, ayer yo escuchaba que Estados Unidos le ofreció el petróleo de Venezuela a China y China lo rechazó. China dijo, no, es que yo ya tengo acuerdos comerciales con Venezuela y esos acuerdos se respetan. Entonces, son cuentas alegres que hace también ese gobierno de Estados Unidos. Y ahora que ustedes hablaban de estos principios universales, pues ya hay que entrar también a mirar el complejo del multiverso. Cualquier cosa que le suceda a la Tierra, le sucede al sistema planetario y le sucede a la galaxia. Y nosotros no estamos solos en el universo. Es decir, tenemos que irnos acostumbrando, como dijo Edgar Morin, en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Es que nosotros vamos a interactuar con otras razas no terrestres.
Y ahí ya hay una desclasificación, hay algo de aventura. Dirán, no, este se volvió ya loco y Aspiran a está la cosa. fascinándose con cosas que son de película de Hollywood. Pero sin embargo, yo creo que si la galaxia hoy y el multiverso hoy se ve afectado por una arma de destrucción masiva, habrá intervención. Habrá intervención de otras, de otros sistemas vivos. Pues Y vamos mirar la película Odisea del Espacio 2000. Yo dudo que las intervenciones atómicas realmente acaben con la vida en el planeta. O sea, eso es una amenaza. La vida en el planeta es un mecanismo No, muy capaz. Afortunadamente Ha la sobrevivido a naturaleza procesos es... mucho más impactantes mm, que lo que pueda generar una guerra nuclear. Pero por otra parte, efectivamente, sí estamos ya en un avance tecnológico que tenemos que prepararnos para una comunicación más. Había algo en el universal medieval que se perdió en la modernidad y es la conexión, ¿cómo se llama? De lo esotérico con lo exotérico. Esa universalidad de ser un hombre vertical en el cosmos. Eso no está hoy en la claro. cultura popular tampoco. Sí, y además, sí, el mundo perdió eso, lo que tenían los mayas, lo que tenía el calendario azteca, lo que tenían los chibchas, lo que tenían los persas, ¿sí? Y yo creo pues que esa distorsión del concepto de progreso, ¿cierto? Que fue profundamente dañina, ¿cierto? Y que fue sencillamente pues un coletazo tecnológico de la modernidad, ha generado más daño estructural y mental que otra cosa. Pues bien, mis apreciados oyentes y radioescuchas, hasta aquí hemos llegado al final de esta emisión de hoy, martes 3 de marzo. Le agradezco mucho, profesor Oscar Lara, por su Con participación gusto. y a, Usted es muy y a amable. Gracias a Cristian ustedes. Cartagena. Paula, muchas gracias a la audiencia. Gracias, Paulita, Buen en la día. mesa. Bueno, les deseamos un feliz día y sigamos en sintonía de proyectarxm.com. Los esperamos mañana, 8 de la mañana. No se desconecten, por favor, del escenario de Irán. Así es.